Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos desde la Comisión Nacional contra las Adicciones, los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Consejo Nacional de Salud Mental. Les damos la bienvenida. Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer y tenemos a los invitados más especiales que podamos tener. Tenemos al doctor Abelardo Meneses, director general del Instituto Nacional de Cancerología, y al doctor Oscar Galindo, que es el responsable de la salud mental justo de este mismo instituto. El cáncer es un padecimiento frecuente que muchas veces es sinónimo de muerte. Cuando lo escuchamos decimos cáncer y es igual a muerte. Y desde ahí queremos abordarlo desde acá porque esto nos confiere factores de riesgo importantes para perder nuestra salud mental. En muchos casos, esta salud mental ya viene deteriorada, pero no solamente de la persona que padece cáncer o que es diagnosticada, sino de toda su familia y de todo su entorno. Entonces, pues más bien quiero darle la palabra a nuestros grandes invitados el día de hoy, saludarlos y pues que podamos charlar y que puedan ustedes tomar nota y tomar estas participaciones y esto que nos van a comentar los doctores. Doctor Abelardo, muy buenos días. Muchas gracias por venir. Buen día, doctor Quijada. Muchísimas gracias por la invitación. Es una gran oportunidad para hablar y sensibilizar mucho sobre el tema que tiene que ver el cáncer, que es un problema de salud pública, la tercera causa de muerte en el país, y también contar con la presencia del doctor Oscar Galindo, un experto en todos estos temas de la salud mental, junto con los pacientes que desafortunadamente padecen cáncer. Claro. Doctor Galindo. Muchas gracias por la invitación, y es un aspecto muy importante, ya que la salud mental se ha convertido en una parte integral del tratamiento en oncología. Entonces creo que el tema, doc, y el apoyo de ustedes es fundamental para que en esas políticas públicas se pueda expresar en mejores programas para nuestros pacientes y, por supuesto, para sus familiares. Claro, la integralidad del tratamiento, no solamente de nuestros usuarios, sino de todas sus familias. Doctor Meneses, ¿cómo empieza todo? ¿Cómo alguien se entera que tiene cáncer? ¿Cómo alguien puede saber así de, me tengo que hacer un rastreo, le tengo que preguntar a mi médico? ¿Cómo inicia el diagnóstico? Bueno, hay la creencia de que el cáncer da síntomas, y creo que lo primero que hay que entender es que el cáncer no duele. En su inicio, cualquier tipo de cáncer, si tiene síntomas algún paciente, se confunde fácilmente con cualquier otro padecimiento. No hay un síntoma específico para decir esto es por cáncer. Lo es hasta que ya se tiene una etapa avanzada, pero mientras no. Recordemos que el cáncer surge como una proliferación de las células de cualquier parte del organismo que comienzan a crecer de una manera desordenada, tienen autonomía y llegan a formar una masa, un tumor, un nódulo, una bola, que puede ocupar cualquier parte del cuerpo. Y tiene la capacidad de estas células de meterse a los tejidos vecinos, encontrar las venas, los linfáticos y viajar a distancia, lo que se conoce como metástasis. Y dependiendo del órgano donde llegan, ocasionar síntomas. Entonces, cuando se comienza a originar un tumor, si es en el pulmón, si es en el estómago, si es en el colon, si es en la próstata, no da síntomas. Pero a medida que va infiltrando los tejidos vecinos, la compresión sobre los nervios, sobre otras estructuras anatómicas, comienzan a dar lugar a síntomas. Pero habitualmente estos síntomas los comienza uno a confundir. Por ejemplo, una mujer con cáncer de ovario, la mayoría cuando nos llega, dice que yo al principio pues nada más sentía malestar en mi abdomen, sentía como que cuando comía quedaba yo ya satisfecha muy rápido, me quedaba un malestar y yo pensé que era colitis, yo pensé que era una infección de vías urinarias y desafortunadamente estoy llegando cuando ya me dicen que la enfermedad se me diseminó, y es cuando el paciente se entera, y cuando se entera, como 8 de cada 10 pacientes que llegan con nosotros llegan en etapa avanzada, el sinónimo es muerte. Cáncer es igual a muerte. Entonces, obviamente ahí comienzan todos los problemas de salud mental con el paciente, con su acompañante, la familia,
y todo el entorno que está alrededor del paciente. Claro. Doctor Meneses, ¿y a todos nos puede dar cáncer? ¿A cualquier persona? A todos los seres vivos, todos los seres humanos, desde recién nacidos hasta la edad mayor, le da a los animales, le da a las plantas. Todos los seres vivos podemos tener cánceres. Hay ciertos tipos de tumores que predominan en el grupo pediátrico, en la adolescencia, en la vida adulta joven, adulta mayor. Ok. Doctor Galindo, y esto que es bien importante, que ya lo mencionó el doctor y también yo ahorita que me presenté, ¿es sinónimo de muerte? ¿Todos se mueren de cáncer? Por supuesto que no. Evidentemente, conforme el estadio, el avance de la enfermedad es más avanzada, la probabilidad disminuye. Sin embargo, los nuevos avances en tratamientos en oncología han procurado que la esperanza de vida aumente, principalmente cuando son detectados en estadios iniciales. Ya. Un aspecto muy importante. Esto es importante que las personas lo sepan, principalmente por lo que usted comentaba, doctor Quijada, al inicio, en el que el paciente es diagnosticado, lo identifican como sinónimo de muerte y entonces se puede ver afectada la salud mental de los pacientes y de sus familiares, principalmente síntomas de ansiedad, depresión y malestar emocional. ¿Y qué tengo que, yo como familiar, llego con ustedes y me dicen, llevo a mi mamá, a lo mejor, como dice el doctor Meneses, porque tiene una infección recurrente y el médico ya me envió al hospital de cancerología y me dicen, sí, tiene cáncer tu mamá, ¿no? ¿Cómo le hacemos ahí con la familia? ¿Qué es lo que, también uno como familiar, yo qué tengo que preguntar para no caer en este pánico inmediato de decir, se va a morir mi mamá? Bien nos los comenta el doctor Meneses, parte integral del tratamiento es la comunicación entre el paciente, el familiar y por supuesto el equipo de salud. Entonces aquí nosotros trabajamos mucho sobre la alfabetización, que estén bien informados. Usualmente un paciente y un familiar mejor informados es alguien que está menos estresado, menos ansioso y que podemos interaccionar mejor con ellos, tomando en cuenta que los tratamientos pueden durar años. Incluso después de que el paciente, por ejemplo, pacientes con cáncer de mama, entran en un periodo de seguimiento, alternativamente van teniendo contacto en su seguimiento con el equipo de salud. Entonces, la alfabetización. Otra es comentarle a las personas que nos ven que cualquier duda o pregunta que tengan, nos las pueden comentar. Por ejemplo, en algunas ocasiones nos señalan si el cáncer está relacionado causalmente, por ejemplo, con la depresión o ansiedad. No hay evidencia científica en ese sentido. Lo que sí hay evidencia es que si permitimos que la ansiedad o la depresión aumenten, esto puede afectar la calidad de vida, la comunicación con el equipo de salud y la adherencia al tratamiento. Y a lo mejor aquí conviene puntualizar algo, porque yo me recuerdo cuando llegué al Instituto Nacional de Cancerología hace algunas décadas, me llamaba la atención que siempre los médicos que directamente estaban tratando al paciente decían que era muy recomendable siempre que el paciente se enterara de lo que tiene. Porque a veces la familia llega y dice, por favor no le vaya a decir que tiene cáncer, ocúltele la palabra cáncer, porque se va a deprimir, no va a querer regresar, no va a querer recibir tratamiento o se va a morir. Por favor no le diga. Algo que hemos aprendido a lo largo de la profesión es que siempre hay que tener bien enterado al paciente y para quien lo acompaña, que es el cuidador primario. Y es muy importante porque para la adherencia terapéutica se adhiere mejor cuando está mejor informado el paciente, le da la confianza de que uno le está diciendo la verdad y entonces el apego a los tratamientos del paciente y del familiar para con uno como médico es mayor. Cuando ellos reciben información de otro lado y no de su médico tratante, de su médico directamente, comienza a tener desconfianza. Y entonces puede recurrir a comenzar a pedir opiniones. Y siempre cada caso va a ser diferente. Todos los tipos de tumores son diferentes, las edades siempre van a ser diferentes, las experiencias van a ser diferentes. Entonces puede ser que un vecino también haya padecido cáncer, otro tipo de cáncer, y le cuente su historia, algún otro comentarle algo diferente a lo que él está viviendo, y entonces le comienza a crear mucha confusión. Por eso creo que aquí es muy importante que en esa entrevista que tenga con el médico, la confianza sea mutua.
una confianza que se refuerce, que esté sólida. Pues ya escucharon, el doctor, nuestro invitado de lujo el día de hoy, el doctor Abelardo Meneses, director general del Instituto Nacional de Cancerología, uno de los oncólogos más prominentes de este país, nos está platicando y dando su experiencia, que realmente muchas de estas cosas no vienen en los libros. Todos ustedes que nos están viendo en la República, en los centros de atención primaria a las adicciones, en sus centros de salud, en los hospitales generales, en sus centros comunitarios de salud mental, los invitamos a que hagan sus preguntas. Aprovechen que tenemos aquí a nuestro invitado y a el doctor Galindo para que podamos, porque en efecto, muchas veces a nosotros nos toca desde los centros de salud ver a las familias, ¿no? O ver a una familia que ya perdió algún integrante de la misma, que tuvo cáncer, o muchos también que se recuperaron, ¿no? Como dice el doctor Galindo, no todos es sinónimo de muerte. Yo quisiera preguntarle a los dos, ¿y qué es esto de los cuidados paliativos? Porque también mucha gente no conoce y a la mera hora dicen, bueno, es que me sugirieron ir con cuidados paliativos, ¿qué hago? ¿Esto tiene que ver con el cáncer y la salud mental? Sí, los cuidados paliativos, y qué buena pregunta doctor Quijada, porque el concepto que tiene habitualmente la gente de cuidado paliativo es como el manejo al final de la vida, o cuando ya no hay nada que ofrecerle al paciente. No, los cuidados paliativos hay que incorporarlos prácticamente desde que se establece el diagnóstico. ¿Y por qué? Porque también el apego que debe de haber del paciente hacia esta unidad es muy importante. Dado que 7, 8 de cada 10 pacientes llegan en etapa avanzada, necesariamente van a tener que pasar por el departamento de los cuidados paliativos, que consiste en paliar, en tratar aquello que ya no tiene la intención curativa. Pero el paciente que ya pasó por quimioterapia, radioterapia, cirugía, y ya no es una opción curativa, todavía tiene mucho que ofrecérsele. El tiempo que tenga de vida tiene que vivirla con dignidad, tiene que vivirla sin síntomas. ¿Cuál es el síntoma que predomina en un paciente que ya no respondió o que ya se agotaron todas las alternativas de tratamiento? Dolor. Entonces el paciente no puede durar semanas, meses o inclusive años con dolor. Agota su salud, agota a la familia, a la sociedad. Entonces se tienen que paliar los síntomas que tenga el paciente, que pueden ser insuficiencia respiratoria, sangrado, dolor, fatiga, es decir, todos los síntomas, angustia, depresión que el paciente tiene y que la familia tiene. Entonces hay que preparar al paciente, hay que apoyarlo y a su entorno, porque de esa manera la familia al final va a quedar con más conciencia de lo que vivió y de lo que está viviendo con su paciente. Que sí, el final es muy doloroso, abandonado, va a quedar la sensación de no haber hecho el esfuerzo para que se retirara de manera digna. Muy bien. Con esto que dice esto último del abandono, yo les platico a los que están del otro lado de la cámara. Hace 6 años yo perdí a mi padre, producto de cáncer de pulmón, y lo que observé, y ahora que a partir de ese tiempo me puse muy atento y trato de ayudar, doctor Galindo, me recuerdo que hay una especie de pérdida social también, ¿no? El que es diagnosticado con cáncer dice, ya no quiero salir. Ya dime, en cuanto, todavía a lo mejor no hay muchos síntomas, como dice el doctor Meneses, pero ni la familia lo quiere decir, ni el paciente quiere salir de su casa, y entonces ya viene una pérdida social o un dolor social también, ¿no? En donde es que te quieren venir a ver tus amigos, pero el paciente no quiere, ¿no? Es que quiere venir tu familiar porque se enteró que tienes cáncer. Dice, no, que no vengan. ¿Cómo lidiamos con eso? Eso que comenta es muy importante. De hecho, retomando el punto, las afectaciones en diferentes elementos de la calidad de vida. La calidad de vida es uno de los objetivos que en el Instituto Nacional de Cancerología perseguimos. Afectación evidentemente física, emocional y social. Y como usted bien lo señaló, el cáncer se vive de forma familiar. Afecta a los hermanos, a la esposa, a los hijos y evidentemente al paciente.
En ese sentido, creo que hay que evaluar el efecto en dos sentidos. Uno, evidentemente en el paciente, en donde consideramos que de forma oportuna se empieza a ver un distanciamiento social importante, afectaciones en su funcionalidad, en condiciones en las que el paciente pueda realizar sus actividades cotidianas, pero principalmente afectación en términos emocionales, ansiedad o depresión, contactar al equipo de salud mental de forma oportuna. Bien lo decían, por ejemplo, en paliativo se trata de reducir esa brecha. Uno de los objetivos es reducir esa brecha de tiempo en relación al área de salud mental, en este caso psico-oncología. También la atención en el cuidado primario, de hecho lo hemos visto. Parte del éxito del sistema de salud mexicano es el cuidado primario informal. Mamás, esposos, hijos que están día a día apoyando a nuestros pacientes y que se encargan de labores en casa, para los cuales prácticamente nadie está preparado, pero a muchos de nosotros nos va a tocar ser un cuidado primario, si no es que ya nos tocó. Cuidar a un paciente, hacer algunos procedimientos, por ejemplo, de curación, de alimentación, de escucha, de labor, de buscar recursos económicos en casa, de llevar al paciente de la casa al hospital y del hospital a su casa. Entonces, creo que esa parte de abordaje a la salud mental del paciente también se tiene que trasladar gradualmente con los cuidados primarios. Si cuidamos a los cuidados primarios, hay una posibilidad mayor de que el éxito de los tratamientos en oncología funcione. Pues ya escucharon, el cuidador primario es importantísimo, es casi ¿no? la pareja, y que si le va bien a uno, le va bien al otro y viceversa. Doctor Meneses. Sí, tenemos varios cursos dedicados al cuidador primario. Detectamos que 8 de cada 10 cuidadores primarios son mujeres, y la mayoría mujeres que están en una etapa productiva, que a veces tienen que abandonar la escuela, tienen que abandonar el trabajo, están pegados, ya sea su papá, su hermano, casi siempre es una mujer la que está cuidando. ¿Y quién se desgasta mucho cuando se tiene que ir a una institución porque se va a hospitalizar su paciente? Ella, habitualmente, porque es la que tiene que ir a gestionar la cita, hacer los pagos cuando se tiene que realizar un pago, ir por el medicamento, acudir con la enfermera porque percibe que ya se le está acabando la solución y hay que cambiarle, o cualquier necesidad dentro del hospital es quien gestiona, y a veces nos damos cuenta que quien se cansa más es el cuidador primario. Pero además en casa toda la familia le pide información, y al final, cuando se llega a la parte final, que llega a fallecer, en el caso de que fallezca un paciente, quien se queda con toda la carga emocional es el cuidador primario. Y cuando regresa a casa, perdió su escuela, había perdido su trabajo, se queda sin dinero. Y a veces la familia no la apoya o no entiende toda esta dinámica, y al contrario, le exigen que rinda cuentas de lo que pasó. Entonces creo que aquí es muy importante también apoyar al cuidador primario. Claro, en muchos casos hasta los han de culpar, ¿no? Cuando no son bien llevados, ¿no? Sí. Quiero tocar otro tema, porque el cáncer también es esperanza, también es ilusión, porque uno en su corazón, en su mente dice, a lo mejor va a haber algo que me va a hacer que se le quite a mi familiar, ¿no? Ya me ofrecieron no sé qué solución por allá, y hay un montón de charlatanes que uno en la desesperación pues llega a tomar también esas vías alternativas. ¿Cómo estamos en los tratamientos? Porque la medicina ha avanzado mucho, ¿no? Y en estas últimas 2 décadas ha avanzado vertiginosamente. Yo entiendo que depende del tipo de cáncer, pero ¿cómo estamos en los tratamientos y cómo no caer también en estas alternativas que a veces son muy costosas, nos hacen perder más dinero, nos hacen perder tiempo también porque llegamos ya tardíamente al tratamiento que debe ser, y pues no caer en manos charlatanes? ¿Qué opinan, doctor Meneses, doctor Hace algunos años hicimos un estudio de cada 100 pacientes que llegaban, quién recurría a lo que antes se conocía como medicina alternativa. 95 de cada 100. Y entonces, obviamente, alrededor de las instituciones, pues está lleno de ofrecimientos, aprovechando que pues, es un tema de salud y yo doy lo que sea porque mi familiar se cure. Entonces ahí es a donde entra mucho la charlatanería. Entonces lo que hicimos es no pelearnos, no divorciarnos
de esa creencia que pueda tener la familia, sino más bien que sea un complemento, más que una alternativa que sustituya a la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, un complemento, para que la familia no abandone su creencia, pero también hacerle ver que lo fundamental es que el tratamiento que se le haya instituido lo tiene que llevar a cabo. Y damos pláticas también de este apoyo que se le da a la familia, para que no abandone su creencia y al contrario, podamos trabajar juntos, paciente, la familia y nosotros. Bien. Doctor Galindo, ¿y cómo lidiar con esta esperanza, con esto que de repente se puede volver en enojo, ¿no? Porque seguramente muchos dicen, es que fue culpa de ustedes que no hicieron esto, y no solamente hacia la institución, sino hacia los otros familiares, hacia muchas cosas. El cómo lidiar, y creo que es bien importante, ahora estamos hablando de cáncer y es donde se han identificado mayores afectaciones emocionales. Una es la concepción de que la salud mental es parte integral del tratamiento, no es una opción, es parte integral. Dos es identificarlo de forma oportuna por el equipo de salud y también que nuestros pacientes y nuestro público en general sepan que tienen toda la libertad de comentarle al equipo médico, al oncólogo médico, al cirujano, a la enfermera, sus afectaciones emocionales. Y el cómo tratarlo, principalmente apegarnos a intervenciones psicosociales basadas en evidencia. Esa parte es fundamental. Como comentaba bien el doctor Meneses, hay, por decirlo así, procedimientos pseudoterapéuticos que no tienen evidencia científica y pueden llegar a complicar el estado emocional del paciente. Principalmente intervenciones cognitivo-conductuales breves, intervenciones breves como counseling. Pacientes con enfermedad avanzada, por ejemplo, está la terapia de dignidad o la terapia centrada en el sentido, que son procedimientos terapéuticos muy específicos. Y por supuesto, en aquellos pacientes que tienen sintomatología grave, por un lado, y una historia de salud mental compleja antes del diagnóstico. Algo que evaluamos nosotros es antes del cáncer, hubo semanas o meses con depresión, historia de atención psiquiátrica, probablemente comportamiento suicida antes del diagnóstico. Entonces son un grupo de pacientes que representan un reto y tienen una afectación psicosocial más frecuente durante el tratamiento. Entonces, este grupo de pacientes, si los síntomas son graves, entonces es fundamental el tratamiento con psico-oncología y psiquiatría. Bien. Para ir terminando, a mí me gustaría un último tema quizá, en cuestión de cómo cuidarnos, ¿no? Porque a lo mejor yo tengo familiares con cáncer, entonces yo digo, me va a dar, ¿no? ¿Cómo hacer, no? Porque es una pregunta que también a nosotros nos hacen frecuentemente, alguien que perdió a su familiar y dice, ahora el que sigo soy yo, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para cuidarme, para evitar esto? ¿Se puede evitar? ¿Qué le podemos decir a 1 de cada 10 casos de cáncer se deben a un factor hereditario, sobre todo cáncer de mama, cáncer de la próstata, cáncer de colon, tiene un factor hereditario, 1 de cada 10. La gran mayoría se debe mucho a nuestros estilos de vida. Por eso es muy importante identificar los factores de riesgo que son bien conocidos. Las dietas hipercalóricas, que han condicionado a que nuestra población, cerca del 75%, esté en sobrepeso u obesidad, y que con la falta de ejercicio, los dos condicionan ciertos tipos de tumores. Cáncer de colon es un ejemplo. En todo el mundo, y en México ocupa el 3er lugar, el cáncer de colon aumenta mucho en frecuencia y se debe mucho al alto consumo de refrescos, bebidas azucaradas, la alimentación rica en carbohidratos. Entonces, aquí lo recomendable es que nuestra alimentación lleve una mayor proporción de verduras, vegetales, lo que son legumbres, leguminosas, granos, frutas, fibras, y menores proporciones de grasas y de carbohidratos. El tabaco, cada cigarrillo, sabemos, tiene alrededor de 4.500 sustancias tóxicas. 68 de estas sustancias son carcinógenas. Entonces, y hay 16 tipos de cáncer derivados del consumo del tabaco, principalmente cavidad bucal, de la laringe, del esófago, del colon, de la vejiga, pulmones. Entonces, la asociación es muy fuerte entre el consumo del tabaco y cáncer.
más o menos el 20-25% de nuestra población en México todavía está en zonas rurales y en zonas remotas. Y la forma de preparar los alimentos es con leña. El humo de leña se sabe que también contiene sustancias carcinógenas. Y eso hace que nuestra población, la mujer, por ejemplo, desde edad infantil, pegada a la mamá, están cocinando dentro de una sola habitación y exponiéndose al humo de leña. Entonces también el cáncer derivado por esta exposición es un condicionante. Los contaminantes ambientales u ocupacionales. Comentábamos antes de esta entrevista, quienes trabajan en la construcción constantemente están expuestos al asbesto. Y es muy difícil ver que un trabajador se cubra con el cubrebocas o con filtros industriales y se está exponiendo constantemente al asbesto, y eso da lugar a cáncer de pulmón. Igualmente la exposición a agentes virales, el virus de papiloma humano. Una vez que se comienza la actividad sexual, es muy recomendable protegerse. Vacunarse en el caso de las niñas al llegar al 5º año de la primaria, a los 11 años de edad, para quedar cubierto contra estos virus de papiloma. Y también las vacunas para la hepatitis B y C, para evitar el cáncer de hígado, que son factores causales. Entonces, estos factores de riesgo, si los conocemos, está en nuestras manos el autocuidado. Si yo sé que el tabaco, la adicción al tabaco, me puede llevar a ocasionarme diferentes tipos de cáncer, evitarlo. Creo que el mejor regalo que uno le puede dar a un adolescente es que no adquiera la adicción del tabaco. Creo que ese sería el mejor regalo que uno le podría dar. Y como padres, estar conscientes de que en la familia implementar programas de actividad física para no tener una población sedentaria, porque el consumo de las dietas hipercalóricas que ha llevado a este sobrepeso, obesidad, más la falta de actividad física, el sedentarismo, están conduciendo a una sociedad que pueda tener estos padecimientos, y no tan solo cáncer, sino enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus y cáncer, que son los 3 causas de muerte más frecuentes en el país. Más o menos de cada 100 fallecimientos que hay en el país, 20 son por enfermedades cardiovasculares, 16 son por complicaciones de diabetes mellitus y 14 son por cáncer. Entonces sí se juega un papel muy importante, y creo que queda en nosotros como personas ese autocuidado. Bien. Doctor Galindo, ¿tener buena salud mental me protege de cáncer? Un aspecto muy importante. En el área de salud mental, y si esto causa el cáncer, hay muchos mitos en relación al cáncer. Hemos identificado, y les agradecemos a los pacientes que nos hagan esas preguntas, si la depresión causa cáncer, si la ira, procesos de ansiedad constante causa cáncer. No está demostrado. No hay evidencia científica de una causalidad directa. Por supuesto, si somos personas que tenemos ansiedad o depresión por un periodo largo de tiempo, esto va a coadyuvar a que consumamos más sustancias, tabaco, alcohol, sedentarismo, y esto va a aumentar los factores de riesgo. Es muy importante esto porque varios de los pacientes nos llegan al instituto y nos comentan esos puntos. Si tuvo un problema familiar, si tuvo un proceso depresivo y si esto causó la enfermedad. No hay evidencia en ese sentido. Y la parte de la salud física es fundamental, lo que decía el doctor Meneses. Por ejemplo, hemos identificado que el 49% de nuestros cuidadores primarios tienen una comorbilidad. O sea, tienen hipertensión, tienen diabetes, entonces en buena parte de los casos son pacientes cuidando a otros pacientes. Entonces el mensaje es ver a la salud mental como parte del tratamiento y identificarlo en forma oportuna. ¿Por qué? Porque si dejamos que un proceso de depresión vaya desarrollándose de forma crónica y grave, esto puede afectar en mayor consumo de medicamentos, mayor días de estancia en hospitalización, una menor comunicación con el equipo de salud, calidad de vida menor y menor adherencia. Entonces, la salud mental es una parte integral. Yo les recomiendo a las personas que nos ven que se acerquen a su equipo de salud y en específico al equipo de salud mental. Muy bien. Pues ya escucharon, nada más y nada menos que de voz de uno de los oncólogos más prominentes de este país, el doctor Abelardo Meneses, director general del Instituto Nacional de Cancerología.
y del doctor Galindo, especialista en cáncer y salud mental. Entonces, vamos a terminar aquí. Yo los invito a que nos involucremos todos, es importante. Hace un momento me llamó la atención que el doctor Galindo nos dice que la mayoría son mujeres las que se involucran en los cuidados. Pues involucremos a toda la familia, involucrémonos también los hombres, involucrémonos todos los que estamos alrededor de alguien que tiene este padecimiento. Hay que saber pedir ayuda, hay que saber recibir ayuda, hay que saber que los cuidados paliativos existen y que es una muy buena fuente de bienestar. Hay que saber que buscar el bienestar desde antes, no nada más cuando nos da cáncer, sino desde antes. Buscar el bienestar es uno de los factores protectores más importantes. Me gustaría finalizar con un mensaje final de nuestros invitados, empezando por el doctor Galindo, para que cierre con broche de oro el doctor Meneses. Doctor Galindo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto ver que cada vez se relaciona más la salud mental con el área oncológico. En el Instituto Nacional de Cancerología hemos trabajado principalmente en 3 áreas: en acercar a nuestros pacientes con una mayor alfabetización e información, porque creo que se tiene que desarrollar una cultura del cáncer. Como bien comentaba el doctor Meneses, ¿cuáles son los factores de riesgo y qué está en mis manos para bajar esa probabilidad? El segundo punto que es fundamental es saber que es frecuente que se pueda dar afectaciones emocionales, ansiedad, depresión, estrés durante el tratamiento posterior a ello o incluso en escenarios de cuidados paliativos, y que hay servicios de salud mental basados en evidencia para poderlos atender de forma oportuna. Y el tercer punto son los tratamientos. Ya lo comentamos, ¿qué avances en los tratamientos ha habido desde el punto de vista médico? También ha habido avances en el tratamiento psicosocial, tratamientos que han mostrado el efecto para manejar ansiedad, depresión y repercutir de forma positiva en el transitar de la atención psicológica. Muchísimas gracias. Doctor Meneses, si nos hace favor de cerrar. Gracias, doctor Quijada. Pues en primer lugar agradecer que estos espacios, sobre todo de comunicación hacia la sociedad, hacia la población, permiten que podamos platicar y entender mucho de lo que sucede en torno a estas enfermedades, y ahí entra el tema importante, la corresponsabilidad. Depende de nosotros el autocuidado que tengamos y seguir todos estos lineamientos, estos cuidados de atención en uno mismo, evitará que tengamos estas enfermedades que son crónicas y que obviamente se presentan a lo largo del tiempo. Y la otra es agradecer, porque el sistema de salud se está preocupando mucho por articular el de alta especialidad con el primer nivel de contacto. Recordar que en el primer nivel de contacto está el médico general, está la enfermera, está el nutriólogo, está el psicólogo, está el veterinario, trabajo social, en fin, la población tiene que estar muy cercana a su centro de salud y no esperar a tener síntomas. Acudir, tomar conciencia de que estando sanos, sin síntomas, es el mejor momento para acercarse a que nos hagan una revisión, acudir a nuestros estudios que nos corresponden, escoger un día al año en específico para ir a nuestra clínica, ser revisados, y de esa manera vamos a detectar tempranamente cualquier lesión. Y eso nos va a hacer más cercanos, comunidad y área de la salud. Y nuevamente, doctor Quijada, a usted, a su equipo de trabajo, muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias, doctor Galindo, doctor Meneses. Pues ahí tienen, hay que cuidarnos, hay que procurar nuestra salud física, mental y social. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Lograr una vida saludable es tarea de todas y todos. Cuidando de ti, cuidas a quienes más quieres. Hidrátate, come sanamente y duerme lo suficiente. El autocuidado es darse cuenta cuando hay que hacer una pausa, respirar y hacer actividades que nos hacen felices. Atiende tu salud física y mental y reduce el riesgo de consumir sustancias psicoactivas. De ser necesario, solicita ayuda. Si necesitas orientación, toma la línea de la vida. 800-911-2000. Juntos por la paz, con ADIC. Gobierno de México. Juntos por la paz, con ADIC. Gobierno de México.